de este seminario tan auspicioso y tan numeroso, y que tanta compañía nos han brindado. Hoy nos va a acompañar la doctora Verónica Melo. Realmente es un lujo porque es una docente de nota, o sea, es una docente que trabaja de docente, de manera tal de que estoy seguro que vamos a aprovechar mucho sus clases, trae contenidos muy novedosos. Concretamente hoy nos va a hablar del fenómeno de la fake news y de la responsabilidad en los entornos digitales. Verónica es una gran amiga, además de todo, y eso es lo más importante porque nos conocemos hace mucho tiempo y trabajamos juntos un montón de contenidos. Paso un chivo porque ella es más tímida que yo. La doctora tiene escrito un libro específico del tema. Yo ahora lo voy a escribir en el chat para todos, pero bueno, es una obra muy corta, como dicen ustedes, cortita y al pie, con los temas más picantes, más novedosos, sobre esto de la fake news y estos fenómenos digitales. Así que nada más, Vero, te dejo con los chicos 1 minuto 45 o 1 minuto 50. Preguntas, café y después cierro yo con otras cosillas. Muchachos, los dejo en manos de Verónica. Bueno, 10 puntos, todo entendido. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a la reunión para que podamos compartir este momento. Fernando sabe que a mí me pone muy contenta participar de este seminario, así que, bueno, espero que esta propuesta que les traigo para hoy les resulte interesante. Como decía Fernando, el tema que me fue asignado para desarrollar en este espacio es el tema de las fake news o noticias falsas. Me gustaría compartir una presentación porque en esto van a ver que cuando hablamos de la responsabilidad en Internet, la responsabilidad en las redes sociales, mismo este abordaje o este acercamiento a las noticias falsas, vamos a ver que una de las complicaciones en el estudio de esta materia es la pluralidad de fuentes normativas. Por eso me pareció que este apoyo visual podía ser de utilidad. Igual me parece que este tema de la difusión de información falsa, incompleta, errónea, distorsionada o mismo intrusiva, es un fenómeno que se puede decir que es casi tan antiguo como la humanidad. En un documento de Naciones Unidas de la Relatoría Especial para la Promoción y la Protección de la Libertad de Expresión, se dice que uno de los primeros casos de campañas de desinformación lo lanzó Octavio para confundir a Marco Antonio y así poder ser él el primer emperador César Augusto del Imperio Romano. Pero esta cuestión de la difusión de noticias falsas se ha recrudecido con el auge de las tecnologías de la información y fundamentalmente con el auge de las redes sociales, ya que todos nosotros podemos crear y compartir contenido a nuestro antojo, prácticamente. Y por eso es que nos exhorta esta realidad a examinarlo desde un punto de vista jurídico. Y el tema es que las fake news o noticias falsas no solamente las vamos a encontrar en el ámbito político con el fin de distorsionar la opinión o manipular la opinión pública. También vimos gran cantidad o enorme difusión de noticias falsas en el marco de la pandemia. Fíjense si no, todos seguramente podemos recordar los casos de periodistas que hablaban de consumir lavandina o cosas similares para matar el virus del COVID, o en el caso del expresidente de Brasil, Bolsonaro, que exhortaba a consumir determinados medicamentos porque decían que eran idóneos para curar esta enfermedad. Y en fin, todo esto, bueno, las campañas antivacunas, en fin, todas campañas de desinformación, de noticias falsas, y bueno, que es necesario reflexionar sobre este tema. Entonces, antes de ir a la regulación o al abordaje de las noticias falsas, hagamos una precisión conceptual o una precisión terminológica
A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de noticia? Podemos decir que una noticia es una información sobre algo que se considera interesante divulgar. También en una segunda acepción, una noticia es un hecho divulgado. La tercera acepción que da el diccionario de la Real Academia Española dice que noticia es dato o información nuevos referidos a un asunto o a una persona, como por ejemplo, hace tiempo que no tengo noticias tuyas. Y en la cuarta acepción, noticia es la noción o conocimiento sobre una materia o sobre un asunto. Entonces, ahí tenemos delineada qué es la noticia. Ahora vayamos a estas desviaciones o estas torceduras de este concepto de noticia. Porque vieron que con esto de la fake news hay varias cuestiones involucradas. Vamos a escuchar hablar muchas veces de desinformación, misinformación, fake news, propaganda, y muchas veces se usan así como alternativamente, y en rigor no son lo mismo. Entonces, examinemos qué es cada una de ellas, así avanzamos. Cuando hablamos de desinformación, nos estamos refiriendo a información falsa difundida para engañar a la gente. Misinformación es información incorrecta, o el hecho que las personas estén mal informadas, pero no entraña necesariamente esa intencionalidad de engañar. Fake news, en cambio, son historias falsas que parecen ser noticias. Están difundidas por internet o por otros medios y generalmente están creadas para influir en la opinión política o algunas veces como una broma. Y finalmente, propaganda, podemos decir que es la información, ideas, opiniones o imágenes que a menudo solo dan una parte de un argumento y que se transmiten, publican o difunden de alguna otra manera con la intención de influir en las opiniones de las personas. Por eso esto de propaganda lo encontramos más bien o más frecuentemente en el contexto político. Y afinando un poco más la cuestión, hay autores que distinguen entre estas tres categorías. Por ejemplo, a mí me gusta citar en esto a este colega rosarino, que es el doctor Oscar Puccinelli, que escribe mucho sobre esto y sobre libertad de expresión. Él es un experto constitucionalista. Y entonces cuando habla de todo esto de las noticias falsas, él distingue estas tres categorías: la desinformación, la información errónea y la información maliciosa. Y entonces, cuando habla de desinformación, él se refiere a la información falsa compartida intencionalmente para causar un daño. Por ejemplo, contenido fabricado o manipulado deliberadamente, teorías o rumores conspirativos sabidamente falsos. Eso sería, en sentido estricto, desinformación. Es información falsa, creada y difundida con una intencionalidad dañosa. La segunda categoría que él trata es la de la información errónea. Esta información errónea es información falsa, pero sin la intencionalidad dañosa, como por ejemplo si se toman mal fechas, estadísticas, malas traducciones, una sátira mal hecha, entonces no se entiende que es una sátira y confunde. Eso sería información errónea. Y por último, la información maliciosa. Que la información maliciosa, a diferencia de las dos anteriores, esta es información genuina, es decir, esta es información verdadera, solamente que es compartida con la intención de provocar un daño. El ejemplo típico de esta información maliciosa es el conocido caso del revenge porn o porno venganza. ¿Vieron cuando se difunden videos, imágenes, chats de tenor íntimo al solo fin de mortificar o humillar a una persona? Entonces, estas son estas formas desviadas o alteradas de información. Entonces, muchas veces es muy difícil distinguir la información verdadera
o las noticias genuinas de estas informaciones distorsionadas. Entonces, desde la doctrina se proponen algunas claves para identificar cuando estamos frente a una noticia falsa o a una fake news. La primera pauta es estar atento al mensaje y a la lingüística de la noticia, en el sentido que habría que buscar para ver si estamos frente a una información verdadera. Por ejemplo, verificar que haya citas completas con nombre y apellido, que la información esté respaldada por datos estadísticos, que esté basado en, lo que se manifiesta esté basado en investigaciones. También es útil fijarse o prestar atención a la calidad del mensaje, en el sentido de si se trata de un estilo periodístico editado y corregido, o si es un lenguaje más descuidado. Prestar atención al léxico, mismo prestar atención al tema, a ver si es un conflicto, un interés humano, a ver quién es el protagonista de esa noticia. Entonces, esas serían algunas pautas para identificarlo desde el punto de vista, como digo, del mensaje y la lingüística. Si vamos a las fuentes e intenciones, tendríamos que, o cuando digo prestemos atención a las fuentes e intenciones, me refiero, por ejemplo, a fijarse si la noticia tiene fuentes contrastadas, atribuciones, si hay heterogeneidad de fuentes o es una fuente única. También estar, como dicen los autores, a un test de pedigree o de reputación del autor, de la noticia, ver la afiliación del periodista a la organización. En fin, eso hace otras pautas que ayudan a identificar. Por otro lado, podemos prestar atención a la estructura de la noticia. En este sentido, fijarse bien la URL, porque vieron que muchas veces los sitios de noticias falsas tienen URLs muy parecidas, muy similares a los de noticias genuinas o auténticas. Entonces prestar atención a eso, a la URL, prestar atención a esa parte de la página. Vieron que muchas páginas tienen una pestaña que dice, por ejemplo, About Us o acerca de nosotros, a ver quiénes son los que están atrás de esta página. Entonces esa por ahí es otra pauta que sirve para identificar, a diferenciar una noticia de otra. Y por último, la red, es decir, tener cuidado con los titulares, porque muchas veces los titulares de las noticias falsas suelen ser estos titulares llamativos. ¿Vieron estos que se llaman clickbaits? Son esos titulares llamativos, con nombres así tentadores, y uno entra a la noticia y después no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el titular. Entonces, todas estas pautas quizás pueden servir para que podamos darnos cuenta cuando nos encontramos ante una noticia falsa. Y acá un poco adelanto mi opinión al respecto, porque acá vamos a plantear todo el problema de esto de las noticias falsas y cómo se difunden y todo lo demás, pero la solución no la tiene nadie, al menos hasta ahora. Y mi opinión es que la solución viene de la mano de la alfabetización mediática, es decir, que nos vayamos educando para reconocer qué estamos leyendo. Me parece que la solución viene por ese lado, por eso me parece que es clave tener en cuenta estas pautas cuando estamos frente a una noticia de la que dudamos. Entonces, yo le puse a esta placa la revolución de las redes sociales. Y lo puse así por este motivo, precisamente por este vínculo con el tema de las noticias. Vieron que hasta hace unos pocos años, todos, o casi todos, nos informábamos por los medios de comunicación tradicionales.
Yo creo que hasta hace pocos años todos nos informábamos por medio de la lectura del diario, escuchar un programa radial, mirar un programa televisivo, quizás leer una revista, pero eran los medios de comunicaciones tradicionales. Que todos estos medios de comunicaciones tradicionales, en el fondo del asunto, siempre tienen a un responsable, o al menos antes tenían un responsable, que hacía una suerte de curaduría sobre los contenidos. Entonces, el contenido, de algún modo, era un poco más cuidado. Pero ya desde hace unos cuantos años a esta parte, yo me animo a decir 10 años a esta parte, hemos elegido, de algún modo hemos cambiado nuestra conducta a la hora de elegir cómo informarnos. Y acá me animo a decir, sin conocer al auditorio, y es que la mayoría elegimos informarnos mediante las redes sociales. Yo creo que yo no debo ser la única que se abrió una cuenta de Twitter para ver el diario, para ver los titulares por Twitter. Eh, y bueno, yo sé que no es correcto, pero yo me informo de esa manera. Yo me informo por Twitter, no leo el diario, no miro la tele, no escucho la radio. Así que lo mucho, lo poco, lo bien, lo mal que me entero por Twitter. Y así es como elegimos informarnos por medio de las redes sociales. Y ahora, ¿por qué y cómo las redes sociales facilitan la propagación de noticias falsas? Porque esa es una realidad. Porque el rol de la red social no es que sea la red social la que crea la noticia falsa. Lo que sí suministra el entorno óptimo para la divulgación de dichas informaciones. Y acá, este fenómeno lo explica muy bien este autor norteamericano, Cass Sunstein, que seguramente ya lo han nombrado varias veces en este seminario, que tiene un libro sobre este tema de las noticias falsas y la difusión de mentiras, un libro que se llama Liars, es decir, mentiroso. Y acá, en este libro, en Mentirosos, él explica que es muy fácil difundir noticias falsas en las redes sociales por el simple hecho que cada uno puede generar los contenidos que quiera. Es decir, todos somos creadores de contenidos en las redes sociales. Y se produce la propagación porque él constata que se dan dos fenómenos. Uno es el fenómeno de las cascadas de información y el otro el de la polarización de ideas. El de las cascadas de información se refiere a este fenómeno que son en definitiva fenómenos sociológicos. El de las cascadas de información se refiere al hecho que cuando una noticia es compartida eh, por, por muchos y a su vez es reenviada, compartida, reproducida por muchos, eh, tendemos a creerla como cierta. Tendemos a creer que esa noticia es cierta por el solo hecho que fue muchas veces compartida, muchas veces reenviada. Esa es la cascada de información. Y por otro lado está la polarización de ideas o la polarización de opiniones. Para mí es el rasgo como más preocupante. Y es que cuando nosotros nos informamos por medio de las redes sociales, tendemos a informarnos solamente o casi exclusivamente con las noticias y opiniones que son concordantes con las nuestras. Nunca se dieron cuenta o nunca prestaron atención a eso. Vieron que las noticias que nos aparecen las sugerencias que nos aparecen son siempre o son casi siempre pertinentes y son siempre coherentes con con nuestras opiniones. Y fíjense que esto no es nuevo, esto de la polarización de opiniones. Ya en la década, yo creo que es en la década a principios de los 90, no me acuerdo bien de cuándo es el libro,
el autor que fue un pionero en este tema de derecho e informática y redes y todo lo demás, era este profesor del MIT, Nicolás Negroponte. Nicolás Negroponte, en su libro Being Digital, Ser Digital, hablaba, cuando hablaba de nuestra experiencia en Internet, él hablaba, utilizaba esta expresión que era the daily me, como mi diario yo. ¿Por qué? Porque voy construyendo mi información con las noticias que yo elijo ver por mis preferencias políticas, por mis preferencias ideológicas. Y así es como de a poco se va cerrando el círculo y nos vamos informando solamente con los temas con los que nosotros estamos de acuerdo. Y eso, fíjense que contribuye enormemente a la circulación de información sesgada, información distorsionada. Entonces ese fenómeno de polarización de opiniones facilita mucho la circulación de este tipo de noticias. Ahora, entonces, hasta ahí tenemos delineado este problema de las noticias falsas, cómo circulan por las redes. Ahora, nos quedamos con las redes. ¿Es posible prevenir el daño en las redes sociales desde el punto de vista jurídico? Acá a mí me gusta reproducir una expresión del doctor Jorge Galdós cuando habla de la prevención del daño y concretamente en las redes sociales. Y él, cuando habla de este tema, él dice que tiene un pesimismo expectante en la etapa previa a la producción del daño y un optimismo un poco más moderado a la hora de mitigar el daño que ya ha ocurrido. Y este pesimismo expectante del que habla el doctor Galdós se refiere a que las herramientas jurídicas con que nosotros contamos no resultan idóneas para evitar el daño en las redes sociales antes de que se produzca. Porque imaginemos que estamos en conocimiento que se va a difundir una campaña de noticias falsas, se va a difundir una campaña de fake news. ¿Podemos solicitar alguna medida preventiva que impida la circulación de esas noticias antes de que éstas vean la luz? Claramente no podemos. Claramente no podemos porque sabemos que tenemos la prohibición de la censura previa, que ahí hay en juego otros derechos. Entonces, por ejemplo, en ese supuesto no podríamos hacer nada antes de la producción del daño. Sí, después de la producción del daño. Ahí sí, tomar alguna medida para mitigar. Como hablan algunos autores, la prevención ex post, es decir, que son estas medidas para, bueno, como digo, para mitigar el daño, para controlar las consecuencias dañosas. Y es tan difícil esta cuestión de prevenir el daño en las redes antes de que éste ocurra, porque hay una total asimetría entre las herramientas jurídicas y la estructura de las redes sociales. Eso por un lado. Y además, otra cuestión que vuelve problemático este tema de prevenir el daño en las redes es la gran cantidad de redes sociales que hay y que son todas distintas, porque no es lo mismo y no tiene las mismas reglas de uso, por ejemplo, Twitter que Instagram o LinkedIn, entonces, o WhatsApp o TikTok. ¿Ven? Son todas distintas, todas tienen funcionamientos y finalidades distintas, y el contenido que se puede subir a cada una es muy diferente. Entonces, este escenario de multiplicidad de redes diferentes, multiplicidad de contenidos, realmente complica el tema de la prevención. Nosotros sabemos que la teoría general de la prevención del daño
en el Código Civil y Comercial tiene la jerarquía de un principio general del derecho. Es decir, cuando hablamos de la prevención del daño en el Código Civil y Comercial, esta idea de evitar el daño antes de que ocurra es una idea transversal, atraviesa todo el ordenamiento jurídico, porque no es solamente para el capítulo de la responsabilidad civil. Lo tenemos ahí, en el capítulo de la responsabilidad civil, en la función preventiva, pero se propaga a los contratos, se propaga el derecho de familia, en fin, es una idea que atraviesa todo el derecho. Y por eso es que cuando hablamos de tutela preventiva, vamos a encontrar tanto medidas de derecho procesal, toda la teoría de las medidas cautelares, como también vamos a encontrar medidas de fondo, que son estas pretensiones preventivas sustanciales. ¿Y cuál es el fundamento de esta exigencia de prevenir el daño? El fundamento no es ni más ni menos que el principio general de no dañar a otro, es decir, el neming ledere, que eh, todos deben recordar que a partir del viejo caso Santa Coloma, este principio de no dañar a otro tiene raigambre constitucional, y ahora ni que hablar desde la constitucionalización y convencionalización del derecho privado. Este principio tiene tanto el principio de no dañar a otro, tanto jerarquía constitucional como convencional. Entonces decía, cuando pensamos en las medidas para la tutela preventiva, vamos a encontrar tanto medidas procesales como medidas de fondo. Una diferencia importante, antes de entrar, lo voy a sacar así nadie se distrae leyendo las medidas. Una diferencia importante entre las medidas preventivas procesales y la pretensión preventiva sustancial. ¿Por qué no es una reiteración estéril? Vieron, por lo pronto, tienen requisitos diferentes y aparte tienen finalidades diferentes. Porque vieron que la tutela preventiva procesal tiene los requisitos propios de las medidas cautelares, es decir, apariencia de derecho, peligro en la demora y contracautela cuando sea necesario, ¿no es cierto? Es decir, casi siempre. ¿Y cuál es la finalidad de la tutela preventiva procesal? Es asegurar la eficacia del proceso. Es decir, lo que buscamos mediante estas medidas preventivas procesales es que no se frustre el fin del proceso, mientras que la pretensión preventiva sustancial tiene otros requisitos que son más exigentes, porque la pretensión preventiva sustancial ya resuelve la cuestión preventiva de fondo, no solamente en carácter provisorio. Por eso, cuando hablamos de pretensión preventiva sustancial, no nos alcanza con la apariencia de derecho. Acá es necesaria la amenaza de daño, y hace falta una conducta antijurídica del dañador, aunque no haga falta ningún factor de atribución. Entonces, si la norma nos exige una amenaza de daño, y prácticamente no alcanza, como digo, con una apariencia de derecho. Tiene que haber ya casi un nivel de certeza de que el daño va a ocurrir. Y bueno, y como decía, la finalidad es otra, porque ahí sí, la finalidad es el objeto de la pretensión, que es evitar el daño. Entonces, veamos un catálogo de medidas, así de derecho procesal. Fíjense, por ejemplo, las medidas autosatisfactivas. Estas medidas autosatisfactivas
vieron que son de creación pretoriana, y sacando en algunos códigos procesales más modernos, yo me animo a decir que en la mayoría de los códigos procesales no están. Por ejemplo, por más que uno de los juristas más destacados que se refirió y que estudió estas medidas fue Jorge Peirano, nosotros en el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe no las tenemos reguladas, por más que los jueces las apliquen. Y estas medidas autosatisfactivas podemos decir que se caracterizan porque el objeto del proceso se superpone con el objeto de la pretensión sustancial, y por eso, cuando se despacha la medida autosatisfactiva, se satisface la pretensión sustancial. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, al menos en la jurisprudencia, en la jurisprudencia de Rosario, que es la que yo conozco y es donde yo trabajo, muchas veces se despachan este tipo de medidas cuando se pide, se pide el cese de injurias por Internet, y que la parte no pide nada más, no quiere indemnización, no quiere nada, simplemente quiere que un usuario que lo esté injuriando deje de hacerlo. Eh, entonces, estas medidas, las medidas autosatisfactivas, los requisitos, que como digo, son de creación pretoriana, pero los requisitos son una fuerte probabilidad en la existencia del derecho, una urgencia intrínseca o una situación urgente de daño, y la contracautela. ¿Ven? Entonces, esa es, pero ven, resuelve esta medida, por más que es de naturaleza procesal, resuelve el fondo de la cuestión, porque si la persona quiere, el actor quiere que el demandado lo deje de injuriar, por medio de la medida autosatisfactiva, lo logra, punto, y no logra nada más que eso. Otra forma u otro tipo de medida es la sentencia anticipada. La sentencia anticipada, tutela anticipada, anticipo o adelanto de jurisdicción. Esto se da cuando el juez otorga antes del fallo, ya sea de modo provisorio o definitivo, el objeto sustancial reclamado. Vieron que el leading case en esta materia de sentencias anticipadas era ese viejo caso del derecho laboral que era Camacho Acosta contra Graf y Graf, que era el caso del empleado que había sufrido un accidente de trabajo y necesitaba una prótesis para el brazo. Y entonces, ¿para qué iban a esperar al final del proceso? Si la prótesis se le iban a tener que dar. Entonces se resolvió anticipadamente. Entonces, esta es otra, ¿no es cierto? La sentencia anticipada, tutela anticipada, anticipo o adelanto de jurisdicción. Que respecto de esto, hay un caso muy interesante, también de acá de Rosario, que es nuevo, es de ahora, de estos días, del Juzgado Civil y Comercial número 1, a cargo de la doctora Mónica Kleptar. Hubo acá en Rosario, bueno, imagino que como en todos lados, últimamente, muchos casos de phishing o estafas informáticas. ¿Vieron esos casos de robos de identidad? Y entonces cuando le roban la clave, gestionan esos préstamos preacordados, retiran el dinero de la cuenta y luego le empiezan a debitar las cuotas del préstamo a la víctima, bueno, del robo de datos. Bueno, una sentencia, como les digo, una sentencia ahora de hace poco, no sé, debe tener un mes, no creo que más que eso, le ordenó al nuevo Banco de Santa Fe dejar de debitarle las cuotas del préstamo a la víctima, y mientras se sigue discutiendo el fondo de la cuestión. Que no todos los fallos hacen eso, lo hacen cuando resuelven la sentencia de fondo. Acá la doctora Mónica Kleptar lo hizo a modo de tutela anticipada, porque ella lo que consideró fue que lo que le estaban debitando a la víctima de este robo, a esta víctima de phishing, ascendía al 40% de sus ingresos, y entonces esa persona no podía vivir privada
del 40% de sus ingresos. Ese era el supuesto dañoso en ese caso en particular. Entonces, ese es un ejemplo de sentencia anticipada. También puede ser otra medida el mandato preventivo o de prevención, que esta es una orden judicial generalmente oficiosa y que se dicta en la sentencia definitiva, que ahí el juez, al comprobar el daño o la amenaza del daño, adopta u ordena medidas para evitar o hacer cesar el daño o impedir el daño en el futuro. Eso se ve mucho, esto del mandato preventivo, por ejemplo, en los juicios de daños, por ejemplo, cuando son accidentes en los cruces de ferrocarril, y entonces la víctima lo único que reclama es la indemnización, y el juez ordena la indemnización y ordena colocar barreras, luces, alarmas con sonido, a los fines de evitar futuros daños. Entonces, ahí ese es el mandato preventivo o de prevención. Y estas dos que quiero mencionar ahora son propiamente, estas sí son propiamente de este entorno, o más adecuadas para este entorno digital. La tutela inhibitoria de expresión, que esta es la que conocemos así vulgarmente como bozal o mordaza legal, que por ahí es mejor llamarla medida prohibitiva de expresión o tutela inhibitoria de expresión o interdicción de expresión. Que esta tutela inhibitoria de expresión es una medida restrictiva que tiende a prohibirle a una persona que se exprese normalmente mediante la palabra, ya sea escrita u oral, sobre alguno o algunos aspectos o todos los aspectos de la vida de otra. De esto conocemos muchos ejemplos porque, bueno, todos los mediáticos le piden el bozal legal a un ex despechado y similares. Y por último, la tutela inhibitoria en Internet, que así lo denomina el doctor Gil Domínguez. Esto de la tutela inhibitoria de en Internet podemos verlo claramente en los fallos María Belén Rodríguez y Carolina Chimbutas, que vieron que en esos dos fallos fueron dos fallos en los cuales la Corte se expidió sobre la responsabilidad de los motores de búsqueda, y allí en esos casos ordenó, o se expidió acerca de desvincular los nombres y las imágenes de ciertas personas de determinados sitios web. Ven, entonces tenemos todo este catálogo de medidas para tratar de prevenir o morigerar un poco el daño en las redes sociales. Ahora, algunos estándares interpretativos para la prevención del daño en las redes sociales, porque vieron que el medio digital no es igual al medio analógico. Es decir, los parámetros para responsabilizar a un medio de prensa no son los mismos que los parámetros para responsabilizar a lo mejor a un intermediario de Internet. Entonces, estos estándares interpretativos, criterios que he podido inferir de la lectura de fallos, sobre esta materia. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la función preventiva, con todas sus herramientas que nos brinda el Código Civil y Comercial, es un andamiaje sólido como para hacer cesar la producción y la continuación del daño en las redes sociales. A lo mejor no es lo mejor, pero es idóneo para hacer cesar el daño. Lo otro que tenemos que tener presente es que la prevención del daño no constituye necesariamente censura previa. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque no siempre una medida restrictiva va a aparejar la censura. Otra idea importante es el tema del juicio de ponderación como método
para resolver este tipo de conflictos. Porque normalmente cuando estamos, cuando nos enfrentamos a estos conflictos de noticias falsas y redes sociales, noticias distorsionadas y redes sociales, muchas veces los derechos que están en conflicto o los derechos que están en tensión son, por un lado, los derechos personalísimos, nombre, honor, derecho a la imagen, ese tipo de derechos personalísimos, y por otro lado, la libertad de expresión y la libertad de información. Y vieron que en esto, el artículo, siempre pienso lo mismo, el artículo 17.13 del Código Civil y Comercial es un artículo que se inspira, me parece a mí, en la filosofía de Alexis, con el tema del juicio de ponderación, porque ahí lo que lo que nos presenta el artículo son esos criterios para resolver cuando encontramos derechos fundamentales enfrentados. Y en primer lugar es que hay que procurar la menor restricción posible de los derechos. En segundo lugar, utilizar el medio más idóneo. Y en tercer lugar, asegurar la eficacia y efectividad del resultado de la medida preventiva atendiendo su finalidad. Es decir, el juez ¿qué tiene que hacer? O el juez efectivamente ¿qué hace? De algún modo tiene que sopesar esos derechos en conflicto en ese caso concreto y ver en qué medida va a restringir uno para proteger el otro. Pero ven, es un juicio de ponderación porque no es un razonamiento judicial al todo o nada, es decir, prevalece uno y descarto el otro. No, hay que tratar de, como digo, de sopesar el peso específico de cada uno y ver, bueno, con el criterio de menor restricción posible. Y bueno, y una regla general que surge de todo este tipo de conflictos es que en abstracto hay una primacía del derecho a la información. Es decir, la regla es la libertad de opinión e información. Y entonces, cuando el juez vaya a dictar una medida restrictiva, tiene que haber ahí un razonamiento justificatorio, una argumentación jurídica sólida que legitime esa solución restrictiva como razonable. Eso me parece que es una idea importante para tener en cuenta. Otros estándares. Bueno, la tutela preferente de los vulnerables, niños, niñas y adolescentes, el resguardo de la privacidad es más débil para los funcionarios públicos, esto es igual que en los medios de prensa. La tutela de la vida privada es más fuerte en caso de anonimato en las redes. Yo ahí copié entre comillas, porque lo copié de un fallo, si el autor del material publicado no está identificado, deben protegerse los derechos laborales y la imagen de los actores, y los prestadores de servicio de Internet pueden ser requeridos judicialmente para que revelen sus identidades. También es importante tener en cuenta la diferencia entre contenidos fácticos o hechos y contenidos valorativos u opiniones. Porque fíjense que los contenidos fácticos, es decir, la información y las noticias, y más si son de interés público, están más protegidas, porque ahí lo que se resguarda es la libertad de prensa. En cambio, si se trata de contenidos valorativos, opiniones, juicios de valor, críticas, y tienen una tutela un poco más flexible. Entonces, esos son algunos criterios. Después, acá, no, me equivoqué. Acá traje también en esta placa algunos principios jurisprudenciales de la responsabilidad de los medios de prensa y su aplicación a las redes sociales. Que esto
ustedes saben que nuestra jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional, tiene una acendrada tradición en el sentido de respetar la libertad de prensa. Entonces, por ejemplo, una primera pauta, valorar 3 pautas para actuar la anticipación del perjuicio inminente: la previsibilidad fáctica y jurídica de la producción del daño, la irreversibilidad del daño y el interés público comprometido. ¿Por qué? En la medida que el daño sea previsible, irreversible, e irreversible, tenemos más chances de que nos despachen una medida preventiva que si esos parámetros faltan. A eso se refiere a valorar estas pautas para anticipar el perjuicio inminente. También a los fines de determinar si la difusión de una determinada información importa o no una afectación de la vida privada, deben tenerse en cuenta estos elementos: quién es la persona afectada por la noticia, la conducta de la persona afectada con relación a su vida privada, el carácter íntimo o público del dato o hecho difundido y el tiempo transcurrido. Ven, estas son las pautas que explica el doctor Rivera cuando él habla de esta tutela de los derechos personalísimos frente a la responsabilidad de los medios de prensa. Y por último, cuando el derecho a la intimidad se ve afectado por el derecho a la libre expresión, se debe analizar la existencia del interés público sobre el informado. Y en caso de inexistencia, si existieron factores eximentes que derriben la protección otorgada por el derecho a la intimidad de la información publicada. Ven, siempre está dando vueltas ahí la idea de interés público porque, como decíamos hace un rato, en abstracto hay una privacidad de ese derecho de acceso a la información y de la libertad de expresión. Muy bien. Acá yo hice una reseña de la pluralidad de fuentes normativas, porque vieron que cuando empezamos a conversar de este tema, yo manifestaba que una de las dificultades de analizar estos temas de responsabilidad en los entornos digitales y el derecho de daños es el tema de la pluralidad de fuentes, porque encontramos fuentes a nivel constitucional, a nivel convencional y por supuesto a nivel legislativo. Entonces, en esta placa vemos que yo cité como ejemplos de derechos constitucionales comprometidos en esta materia el artículo 14, el artículo 32 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, y varios artículos de las convenciones internacionales que Argentina ha firmado. Fíjense, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ven, entonces, estas serían las normas más jerárquicas que tutelan el fenómeno de Internet en nuestro derecho. Vamos ahora un escalón más abajo de la pirámide, las normas, las leyes. Entonces, vamos a encontrar la ley 26.032, que extiende la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión a la búsqueda y difusión de información e ideas a través de Internet. Ven, esta es fundamental, porque todas las normas constitucionales y la jurisprudencia acorde que tutela la libertad de expresión en los medios tradicionales, tutela la libertad de expresión en Internet. La ley 25.690 establece que los proveedores de Internet tienen la obligación de ofrecer software de protección impidiendo el acceso a sitios específicos. La ley 25.873, esta fue declarada inconstitucional en el fallo Alavi, que esta le imponía a los prestadores de servicios de Internet
la obligación de captar y derivar comunicaciones para su observación remota por parte del Poder Judicial. Esa, ahí la causa Lavi, esa fue muy conocida en su momento. Y después varias normas del Código Penal, artículos 109 a 117 bis, 118 a 135, 153 a 157, 161, bueno, y artículos 2 y 3 de, bueno, una ley penal especial, la 19.798. Ven que son muchas las normas, y siguen. La ley 24.240 de defensa del consumidor, en el sentido que los usuarios de redes sociales son consumidores. La ley 20, ¿qué esto? Esto de la ley 24.240 en el sentido de entender al usuario de red social como consumidor, donde puede tener más aplicación, más que en el entorno de la red social, en el entorno de plataformas de comercio electrónico. Ahí puede ser más de utilidad la ley 24.240. La ley 25.326, que es la de protección de datos personales, porque ahí tenemos previsto el procedimiento de la habeas data, y también tenemos por ahí en esa ley el derecho a exigir la supresión de determinados datos. Entonces esa es otra herramienta útil. Y la ley 27.078 sobre tecnologías de la información y las comunicaciones, que procura garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones. Ven que se ve con el acceso a Internet con la jerarquía de un derecho humano, de un derecho fundamental. Y bueno, también son aplicables la ley 11.723 de propiedad intelectual, el reglamento para la administración de dominios de Internet, en fin, ahí yo puse una serie de normas reglamentarias. Así que el marco normativo es complejo, por eso me parecía útil tenerlo esbozado de esa manera. Y por supuesto, como habíamos dicho antes, el tema de la tutela prevalente de los menores, tanto de los menores, niños, niñas y adolescentes, como todos los demás sujetos vulnerables. Porque la Corte es exigente a la hora eh, de ordenar prohibiciones en la libertad de expresión. El único supuesto de excepción son esta tutela reforzada de los vulnerables, porque en todo momento la Corte habla, cuando trata estos temas, habla de contenidos ilícitos. Esto, después, para el que tenga ganas de leer más de contenidos ilícitos, les recomiendo especialmente estos fallos que les decía recién, el fallo de María Belén Rodríguez y el fallo de Carolina Chimbutas. Porque la Corte ahí habla de la ilicitud de los contenidos. Y en el de Carolina Chimbutas habla de una ilicitud evidente u ostensible, o una ilicitud del contenido que no es ostensible. Cuando esta ilicitud es evidente, es indiscutida, como por ejemplo cuando está en juego la integridad de un vulnerable, bueno, eso por supuesto apareja una tutela jurisdiccional mucho más fuerte de los derechos personalísimos y con la correlativa desprotección, si se puede llamar así, de la libertad de expresión. De tal modo que si el contenido es evidentemente ilícito, la red social podría, al menos con carácter provisorio, bloquear ese contenido. Mientras que si la ilicitud del contenido no es evidente, y entonces toma de nuevo primacía la libertad de prensa. Porque ¿qué ocurre? Si no pasamos de una censura pública o por parte de las autoridades a una censura privada, y la verdad es que no sé qué es peor.
Entonces, este es el marco entonces el marco normativo de Internet, eh, y cómo se insertan las noticias falsas allí en ese contexto. Que ven que es difícil entonces prevenir el daño causado por una noticia falsa con estas medidas. Al menos, como les digo, ex ante. Ex post, sí, un poco es admisible, pero previo al acontecimiento del daño, no. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas que se barajan para tratar de gestionar esta situación de noticias falsas? Porque no quiero parecer exagerada, pero es como que estamos bombardeados de noticias falsas desde todos los ámbitos. Y entonces, desde el derecho internacional, los organismos internacionales han esbozado o han ensayado diferentes respuestas. Y entonces, estas respuestas, o estas posibles respuestas, las podemos catalogar o las podemos clasificar de acuerdo a estos criterios: medidas de autorregulación, respuestas de identificación, respuestas de leyes y políticas dirigidas a productores y distribuidores, respuestas dentro de los procesos de producción y de distribución, y respuestas de apoyo al público víctima de las fake news. Todas estas posibles respuestas, como les digo, vienen como propuestas de la doctrina y propuestas de organismos internacionales. Después vamos a ver qué pasa acá en Argentina. Fíjense, por ejemplo, de medidas de autorregulación. En los medios de difusión vieron que muchos traen un enlace o un link para acceder a un sitio de verificación. Vieron como fact checker en el Washington Post, los que yo les pongo ahí, Desintox de Liberación, Le Decoder de Le Monde, del diario Le Monde, bueno, en fin, todos esos sitios de verificación. Las redes sociales también, por ahí Facebook tiene a lo mejor alguna herramienta para facilitar la detección y denuncia en concreto de alguna noticia falsa. También, por ejemplo, en Google, vieron, está Fast Check, BS Detector, Fake News Alert, y las organizaciones no gubernamentales también comprueban la calidad de los contenidos y advierten sobre su posible falsedad. Este de Argentina